se nos pide que utilicemos el gráfico de f de x para dibujar un gráfico de f' de x, por lo que los valores de las funciones derivadas son iguales a las pendientes de las líneas tangentes a la f de x, a valores dados de x y, por lo tanto, dibuje varias líneas tangentes a la gráfica de f de x y, a continuación, calcule las pendientes para estimar los valores de función derivada correspondientes. Registraremos la información en el cuadro siguiente. Cada x y sus correspondientes el valor de la función derivada nos dará un punto. La gráfica de f' de x comencemos dibujando en la pendiente de la línea tangente en x es igual a 1. Y ahora vamos a estimar la pendiente. Recuerde que la pendiente es igual a la subida a lo largo de la carrera, o la relación de la vertical cambiar a cambio horizontal. Desde el punto de tangencia, notamos como si subimos, digamos aproximadamente 1,25, y a la derecha una unidad. Encontramos otro punto en la línea tangente. Observe cómo subió 1,25 porque estaba buscando para una distancia vertical en la que podría ir a la derecha exactamente una unidad y encontrar un segundo punto en la línea tangente. La relación de la vertical el cambio al cambio horizontal es 1,25 dividido por 1. La pendiente de la tangente la línea es 1,25 en x igual a 1. Vamos a registrar esa información a continuación. Así que tenemos 1 y luego 1,25 para la pendiente de la línea tangente, pero también es la valor de función derivada. Así que ahora conocemos el punto 1, 1,25 es un punto en la gráfica de f' de x, y ahora dibujemos en la línea tangente en x es igual a 2. Y ahora vamos a aproximarnos a esta pendiente. Desde el punto de tangente si subimos 2 unidades. Y a la derecha 3 unidades, encontramos otro punto en la línea tangente. La pendiente de la línea tangente, y la función derivada el valor es 2/3, x es igual a 2. Vamos a grabar esto a continuación. Así que 2/3 serán un punto en la gráfica de la función derivada. Observe a medida que nos movemos hacia la derecha las pendientes de la tangente. Las líneas seguirán siendo positivas, pero disminuirán. Vamos a la tangente la línea en x es igual a 4. Y de nuevo, aproximemos la pendiente desde el punto de tangencia. Si subimos una unidad y a la derecha 2 unidades, encontramos otro punto en la línea tangente. La pendiente de la línea tangente, y la derivada el valor de la función en x es igual a 4 es la mitad. Observe a medida que nos acercamos y más cerca de 0, las pendientes aumentan y hazte más y más grande. Sigamos adelante y dibujemos la pendiente de la línea tangente en x es igual a 1/4, que estaría aproximadamente aquí. Y estimemos la pendiente. Desde el punto de tangencia si subimos 2 unidades y a la derecha una unidad, encontramos otro punto en la línea tangente. Observe cómo la pendiente de la línea tangente en x igual a 1/4 es igual a 2. Así que ahora sigamos adelante y esboza estos 4 puntos que sabemos que van a ser en el gráfico de f' de x. De nuevo, tenemos un valor x dado y el correspondiente valor de función derivada. Tenemos el punto 1, 1,25, que está aproximadamente aquí. Tenemos el punto 2, 2/3, que está aproximadamente aquí. Además de 4, la mitad, que está aproximadamente aquí. Y tenemos un cuarto, 2, que está aproximadamente aquí. De nuevo, sabemos que a medida que nos movemos hacia la derecha a lo largo de la gráfica de f de x, las pendientes de la tangente las líneas siguen siendo positivas, pero disminuyen. Así que podemos decir que se acercan a 0. Y a medida que nos acercamos, y más cerca de x es igual a 0, las pendientes de las líneas tangentes, y la función derivada los valores aumentan sin límite en la dirección positiva. Así que cuando graficamos f' de x moviéndose hacia la derecha, el gráfico pasará a través de estos 4 puntos y el enfoque y es igual 0, algo así. Y a medida que nos acercamos cada vez más a 0, la función derivada los valores aumentan sin límites y se acercan al eje y. A la izquierda tenemos la gráfica de f de x, a la derecha tenemos la gráfico de f' de x. Espero que te haya resultado útil.